Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con una de las docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del municipio de Zipaquirá. Muy buenos días, profe. ¿Cómo es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Alejandra Echeverry Carvajal, soy docente de trabajo social en la sede de Zipaquirá. En este momento es mi primer semestre en esta sede, pero previamente estuve en la Uniminuto, en sede principal, en el programa de Ingeniería Civil, estuve año y medio, y también estuve en trabajo social como profe tiempo completo, vinculada en el 2016, y eso fue en la sede de Soacha. Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué materia? Bueno, enseñas acá trabajo social con un minuto. Entonces, te comento, el objetivo de esta entrevista es comprender el nivel de metacognición de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del municipio de Zipaquirá a través de tu experiencia. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cuántos años llevas ejerciendo tu docencia a nivel general? Llevo 2 años y medio en universidad, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y también ejercí docencia en el Colegio Francisco José de Caldas, en colegio público en Bogotá. Entonces más o menos unos 3 años y medio. Ok, profe, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Durante esos años has identificado el estilo de aprendizaje más común en tus estudiantes? Bueno, no sé si de pronto sepa la palabra técnica para hablar qué estilo de aprendizaje, sino de pronto el aprendizaje desde la experiencia creo que es el que más, digamos, veo que en trabajo social tiene mayor impacto en la experiencia y en el proceso educativo del estudiante. Así como el aprendizaje desde la experiencia, ¿por qué? Porque es más significativo, veo que ahí hay mayor apropiación del conocimiento. Perfecto. Por decir algo, bueno, cuando hay trabajos en grupo o individual, ellos cómo prefieren sustentarlo? ¿Prefieren sustentarlo a través de diapositivas, escrito, o les gustan mucho las didácticas, la dinámica, el estar en constante movimiento, como en esa actividad grupal de interacción con los demás? Creo que ahí está el reto, precisamente. Pues como lo están haciendo, digamos, en los grupos que tengo actualmente, digamos, todavía es como de pronto muy clásico la forma de exponer del estudiante, entonces eso tiene su soporte visual en las diapositivas PowerPoint. Yo les he ido siempre, digamos, llevando a que es importante incorporar las nuevas TIC, ¿sí? O sea, todo el tema hay muchas herramientas que están al acceso del estudiante y ellos tienen acceso, digamos, a internet desde la misma universidad o desde en sus casas. Entonces la incorporación de los videos, creo que, y de los cortometrajes permiten también mostrarnos las problemáticas o mostrar los mismos temas de una forma corta, pero que también, digamos, maneja algunos conceptos claves. Pero, digamos, ellos todavía siguen, digamos, les gusta mucho el soporte, digamos, de la presentación. Y también, digamos, el hecho también les gusta, digamos, según la materia también, eso va a variar según, porque hay unas materias en trabajo social que son más de contenido más teórico y otras que vinculan más ejercicios prácticos o una parte sí más experiencial. En esas, digamos, ya la experiencia, didácticas, plantear unas metodologías más desde un taller reflexivo, de ahí también, digamos, se da espacio para ese tipo de metodologías. Perfecto, profe, muchas gracias. De acuerdo a este estilo de aprendizaje que has identificado en tus estudiantes, o sea, tú los tienes en cuenta, ¿sí? ¿O de qué manera tú les enseñas a eso, les das a conocer tus conocimientos? Bueno, es algo, pues también toca tener en cuenta que nosotros como docentes tenemos una guía que son las estructuras curriculares, ¿sí? Nosotros, siempre que un docente ingresa, pues se nos socializan, cada materia tiene unas temáticas y tiene de una u otra forma montadas unas actividades y unas metodologías en el cual el docente puede tener algunas transformaciones, pero son muy pequeñas, o sea, no hay tanta libertad desde lo que yo opino, ¿no?, para transformar la estructura curricular, que ese también es una de las, digamos,
posibles, digamos, reformas que a futuros pueden ir haciéndose en aras de mejorar los mismos contenidos de las materias, las metodologías, porque uno a veces está muy sujeto a lo que ya está establecido y estandarizado, no solo por la universidad, sino por el mismo Ministerio de Educación, y uno debe respetar eso porque es la forma como evalúan los parámetros de calidad y autoevaluación en las universidades, ¿sí? Entonces, eso es un factor que se debe tener en cuenta. Igual uno también, hay libertad de cátedra, ¿no? Ese es uno de los principios también en Colombia, creo que constitucionales, y que uno también debe como docente como darse un poquito la pelea por ese espacio, ¿sí? Entonces también ahí está la creatividad de uno en lo que yo te digo, creo que sí es necesario la inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Algo que yo he visto, no sé si valga de pronto en la parte de la pregunta, sino es cómo se empieza a incorporar el celular en la clase. Sí, porque al comienzo eso empieza a ser una pelea con el estudiante, sí, por favor, hay un tema que siempre al inicio nosotros hacemos unos acuerdos de clase donde siempre está estipulado que el celular no se debe sacar, pero tú ves que en el transcurso del semestre el celular aparece. Y es una constante, digamos en mis cursos aparece, de pronto, entonces es también cómo se empieza a vincular, porque ya es prácticamente una extensión del cuerpo humano y del brazo, entonces es quizás como a partir de ahí, entonces yo, bueno, estamos en una clase, alguien dice una palabra, ¿qué significa esa palabra? A veces damos por entendido que conocemos el significado de las palabras y realmente no sabemos ese significado o en ese contexto de la clase a que hace referencia a ese concepto. Entonces ahí es como se incorpora. Entonces, bueno, si tú tienes celular, por favor, búscame qué significa esa palabra. Entonces se busca, entonces también es como incorporarlo o empezar a que más allá, darle un buen uso, que sea una herramienta. Entonces eso me parece como clave. Me parece clave siempre dar espacio de contrapregunta al estudiante, ¿sí? Entonces hay una parte en la que, claro, uno de docente pues debe compartir precisamente esa experiencia, ese conocimiento que pues ya ha adquirido, ¿sí? Porque también es la responsabilidad de uno y por eso también está uno siendo contratado. Entonces es socializar unos conceptos teóricos, unas herramientas conceptuales que el estudiante de pronto no las maneja, pero también el estudiante desde su experiencia cotidiana y desde el trabajo en casa, ¿sí? A partir de las lecturas que se dejan previamente, es también, bueno, ¿tú qué piensas sobre eso? Y eso cómo dialoga con su contexto de su barrio o de su universidad o del lugar donde trabajas. Entonces creo que es el diálogo también frente a la realidad que vive el estudiante, para que eso sea más digerible, esas teorías, pues digamos haya una experiencia del diálogo de saberes. Creo que también ahí es como uno de los conceptos a los que debemos recurrir, porque el estudiante tiene un conocimiento, ¿sí? El estudiante no está vacío, y es algo de un poco ir rompiendo el tema del aprendizaje vía memoria, de que uno está aquí y da y solo el estudiante recibe, sino es transformar como ese tipo de relación del profesor con el estudiante, sino el estudiante tiene un conocimiento desde su misma experiencia como sujeto en la sociedad, aparte como estudiante que está asumiendo un programa académico, sea el que sea, y porque tiene una responsabilidad, y es todo el tema de el trabajo autónomo. O sea, sabemos que en las estructuras curriculares hay unas horas que son de clase, pero hay otras horas destinadas a trabajo autónomo. Entonces creo que ahí debe haber como un mayor seguimiento a eso. Creo que ahí como universidad de pronto tenemos un reto, y como profesores tenemos un reto. Ok, profe, muchas gracias. ¿Me confirmas la materia que tú enseñas en trabajo social, Bueno, por favor? yo tengo 8 cursos en este momento. Tengo 2 cursos de política y bienestar. Tengo 2 cursos de sociología. Tengo 2 cursos de electiva, que es guía de formulación de proyecto, y tengo proyecto social. Y aparte, pues tengo a cargo a otras actividades como semillero de investigación del programa. Perfecto, listo. Entonces, tú me decías de la creatividad, me hablabas acerca de la creatividad que cada docente debe tener al momento de enseñarle a sus estudiantes, ¿sí? ¿Cómo manejas tú esa creatividad o cómo les enseñas, les das a conocer digamos, lo que tú les quieres enseñar? ¿Cómo Lo que de pronto puede ser un poco repetitiva, el hecho de el uso de recursos artísticos. Entonces, por ejemplo, creo que el cine muestra
es como un reflejo de muchos de los temas de la realidad, ¿sí? O de, digamos, muchos de los temas que trabajamos, por ejemplo, en mi clase, la formación del Estado, o problemas relacionados con el Estado, con la política, con la violencia en Colombia, con la asignación y el manejo de recursos, con los derechos humanos. Todo esto, digamos, no son temas nuevos y están siendo trabajados desde distintos frentes. Entonces, la incorporación, digamos, del cine, creo que el cine es una herramienta valiosa y a los estudiantes les gusta. Pero entonces no es que se quede en uno vio la película y muy linda la película, sino analicemos conceptos que hay detrás de esa película, qué realidades, y desarrollar pensamiento crítico. Entonces creo que el arte también permite eso. Relacionar conceptos y categorías de análisis, y también nos permite desarrollar pensamiento crítico y fortalecer en el estudiante opinión, pero opinión desde un argumento, ¿sí? No opinión solo desde lo que me parece que está bien, sino que se logren articular esos tres elementos. Entonces el cine me parece que es una forma que puede, a partir de una estrategia como Cineforo, el tema de los seminarios alemanes como metodología también, que es, claro, hay unas lecturas, pero tú traes como una tesis, una propuesta en el cual a partir de una mesa de diálogo pues también se exponen, y hay un facilitador, se exponen esos contenidos que trabaja. Entonces creo que también ahí hay otras herramientas, o el cortometraje también, porque bueno, la película es muy larga y a veces las clases no nos dan, y por los temas de los tiempos. Entonces los cortometrajes también, ahora hay muchos videos, o sea que hay muchos desarrollos audiovisuales en términos de todas las herramientas por Prezi, por ejemplo, que te expone, y ya son cosas que todos tenemos acceso, y digamos no es seguir de pronto haciendo la misma presentación PowerPoint, sino de pronto hacer uso de esto y uno fortalecer conceptos también. Yo creo que sí es importante igual no olvidar, no irnos solo por la herramienta, sino olvidar el concepto, porque a veces se queda uno mucho en la metodología y no profundizó en la parte conceptual, y creo que eso, por lo menos en los estudiantes del trabajo social, es un reto. O sea, a veces no se manejan categorías de análisis, no se maneja el concepto como tal, la teoría. Entonces no podemos olvidar en ese uso de la herramienta, sea el celular, sean las herramientas artísticas, la parte teórica, porque eso sí es lo que hace un proceso de universidad y la academia. Sí, señora. Bueno, profe, bueno, ya después terminando, ya para terminar, una de las últimas preguntas, ¿cómo evalúas que esta estrategia de enseñanza sea efectiva para que el estudiante aprenda lo que tú le enseñes? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo creo que lo primero también es, desde el mismo diálogo de saberes, y es preguntar directamente al estudiante. Yo creo que cuando los estudiantes también dejar un espacio de la misma clase, ¿sí? Donde uno dice, bueno, ¿qué aprendimos? O sea, yo creo que suena un poco tonto, y, ¿sí? Como, pero ¿usted qué aprendió de esto? ¿Qué le queda de hoy? En una palabra, ¿sí? ¿Qué te quedó? ¿A qué hace referencia? Asociación. El tema de las asociaciones a veces es muy fácil, digamos, ahí evaluar también. Digamos, hay mayor apropiación. Entonces yo creo que la pregunta, en un espacio de la clase para preguntar, la pregunta directa del estudiante digamos, el tema también de la retroalimentación en términos, yo siempre les digo, bueno, ¿qué hay por mejorar? ¿Sí? Uno de docente no se sabe todo, y uno está, por lo menos en mi caso, que soy una docente joven, pues uno también está en un proceso de aprendizaje también. Entonces es el hecho de dar ese espacio, ¿sí? El hecho también de generar, digamos, hay unas herramientas también, claro, eso es más vía institucional, pero la universidad tiene unos canales que son para autoevaluación de docentes. Creo que ahí también uno sabe, y es un medidor para uno, ¿sí? Como venga, como uno no sabe realmente quién contestó, entonces es un tema también que sí te da un indicador de cómo estás en términos de metodología, de trato al estudiante, de uso de recursos bibliográficos, del manejo del tiempo, la puntualidad de las clases es muy importante. Entonces es que no van, o que solo es el tema de dejar, digamos, actividades por aula. Entonces no, creo que también es el tema de ser consecuente y siempre dejar un espacio de retroalimentación de los estudiantes. Yo creo que es escuchar las voces de ellos en el escenario, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una forma, y uno se da cuenta también, y ahí salen las inconformidades o salen también las cosas positivas,
y el espacio también de dejar, yo creo que siempre al final de cada semestre académico debe darse una sesión de autoevaluación más dialógica, y no tanto por encuestas, o claro, eso es otro instrumento valioso, pero también en el cual haya una retroalimentación más de orden cualitativo. Ok, listo, profe. ¿En algún momento algún estudiante te ha manifestado inconformidad por de pronto el estilo de aprendizaje o la forma? Me han manifestado inconformidad porque dejo mucha lectura. Perfecto. ¿Sí? Entonces, claro, yo también pues debo tener en cuenta que de pronto, claro, el nivel de lectura de los estudiantes actualmente no es el mismo de pronto cuando uno estudió, o no es el mismo en términos de la universidad. Yo salí de universidad pública también, de pronto son distintas formas, son distintas misiones y políticas institucionales. Entonces ahí hubo, digamos, que estaba dejando mucho trabajo, entonces pues de una u otra forma yo escucho eso, entonces bueno, ¿cómo buscar otra bibliografía de pronto que trabaje el mismo tema y de pronto sea más corta? ¿Sí? Entonces, exacto, entonces yo creo que también, y es eso, yo siempre le digo, díganme las cosas, o sea, como uno no es un ogro, sino hablar, digamos, con tranquilidad. Precisamente ya estamos en un proceso de adultez, entonces también, digamos, uno está dispuesto. Entonces eso creo que es un tema, las lecturas largas no es una dificultad, digamos, que he encontrado. Creo que están, digamos, siendo más acogidas artículos científicos cortos, no más de 15 páginas, muchas veces les cuesta leer más, no sé si es que cueste, o no, ahí ya está el interrogante, que es una de las cosas que siempre me hago la pregunta. Entonces, artículos cortos, pero que sean sustanciosos en términos de conceptos. Esa, digamos, es una de las retroalimentaciones, sugerencias que me han dado los estudiantes, ¿sí? El otro tema, en algún momento, claro, yo veía una sociología, doy una sociología que es una asignatura demasiado teórica. Y ahí yo tuve que de una u otra forma poder socializar con la coordinadora, decir, ven, hasta qué punto esta estructura curricular responde a la realidad actual y a las necesidades de los estudiantes de trabajo social, porque te estoy diciendo, son unos autores clásicos de la sociología, Durkheim, Weber, cosas que yo veía que no había interés. Entonces yo decía, ¿cómo poder también que uno pueda sugerir algunas transformaciones a las estructuras curriculares? ¿Sí? Porque claro, tú puedes hacer divertido ver a Durkheim, pero el Durkheim no es tan actual, no es un autor tan actual y que sea pertinente en la formación de hoy, 2019, un estudiante de trabajo social. Entonces, ¿cómo incorporar, digamos, yo decía, la sociología en Colombia? Perfecto. Listo, profesora, eres muy amable, muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, de esta forma culminamos nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo y la ayuda. Entonces, muchas gracias, bueno, feliz día, que estés muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, que estés bien. Bueno, pues ojalá te haya servido. Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con una de las docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del municipio de Zipaquirá. Muy buenos días, profe. ¿Cómo es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Alejandra Echeverry Carvajal. Soy docente de trabajo social en la sede de Zipaquirá. En este momento es mi primer semestre en esta sede, pero previamente estuve en la Uniminuto, en sede principal, en el programa de Ingeniería Civil, estuve año y medio, y también estuve en trabajo social como profe tiempo completo, vinculada en el 2016, y eso fue en la sede de Soacha. Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué materia? Bueno, enseñas acá trabajo social con Uniminuto. Entonces, te comento, el objetivo de esta entrevista es comprender el nivel de metacognición de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del municipio de Zipaquirá a través de tu experiencia. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cuántos años llevas ejerciendo tu docencia a nivel general? Llevo 2 años y medio en universidad, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y también ejercí docencia en el Colegio Francisco José de Caldas, en colegio público en Bogotá. Entonces, más o menos unos 3 años y medio. Ok, profe, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Durante esos años has identificado el estilo de aprendizaje más común en tus estudiantes? Bueno, no sé si de pronto sepa la palabra técnica para hablar qué estilo de aprendizaje, sino de pronto el aprendizaje desde la experiencia creo que es el que más
digamos, veo que en trabajo social tiene mayor impacto en la experiencia y en el proceso educativo del estudiante, así como el aprendizaje desde la experiencia. ¿Por qué? Porque es más significativo, veo que ahí hay mayor apropiación del conocimiento. Perfecto. Por decir algo, bueno, cuando hay trabajos en grupo o individual, ellos cómo prefieren sustentarlo a través de diapositivas, escrito, o les gustan mucho las didácticas, la dinámica, el estar en constante movimiento, como en esa actividad grupal de interacción con los demás. Creo que ahí está el reto, precisamente. Pues como lo están haciendo, digamos, en los grupos que tengo actualmente, digamos, todavía es como de pronto muy clásico la forma de exponer del estudiante, entonces eso tiene su soporte visual en las diapositivas PowerPoint. Yo les he ido siempre, digamos, llevando a que es importante incorporar las nuevas TIC, ¿sí? O sea, todo el tema hay muchas herramientas que están al acceso del estudiante y ellos tienen acceso, digamos, a internet desde la misma universidad o desde sus casas. Entonces la incorporación de los videos, creo que, y de los cortometrajes permiten también mostrarnos las problemáticas o mostrar los mismos temas de una forma corta, pero que también, digamos, maneja algunos conceptos claves. Pero, digamos, ellos todavía siguen, digamos, les gusta mucho el soporte, digamos, de la presentación. Y también, digamos, el hecho también les gusta, digamos, según la materia también, eso va a variar según, porque hay unas materias en trabajo social que son más de contenido más teórico y otras que vinculan más ejercicios prácticos o una parte, sí, más experiencial. En esas, digamos, ya la experiencia, didácticas, plantear unas metodologías más desde un taller reflexivo, de ahí también, digamos, se da espacio para ese tipo de metodologías. Perfecto, profe, muchas gracias. De acuerdo a este estilo de aprendizaje que has identificado en tus estudiantes, o sea, tú los tienes en cuenta, ¿sí? ¿O de qué manera tú les enseñas a eso, les das a conocer tus conocimientos? Bueno, es algo, pues también toca tener en cuenta que nosotros como docentes tenemos una guía que son las estructuras curriculares, ¿sí? Nosotros, siempre que un docente ingresa, pues se nos socializa, cada materia tiene unas temáticas y tiene de una u otra forma montadas unas actividades y unas metodologías en el cual el docente puede tener algunas transformaciones, pero son muy pequeñas, o sea, no hay tanta libertad desde lo que yo opino, ¿no?, para transformar la estructura curricular, que ese también es una de las, digamos, posibles, digamos, reformas que a futuros pueden ir haciéndose en aras de mejorar los mismos contenidos de las materias, las metodologías, porque uno a veces está muy sujeto a lo que ya está establecido y estandarizado, no solo por la universidad, sino por el mismo Ministerio de Educación, y uno debe respetar eso porque es la forma como evalúan los parámetros de calidad y autoevaluación en las universidades, ¿sí? Entonces, eso es un factor que se debe tener en cuenta. Igual uno también, hay libertad de cátedra, ¿no? Ese es uno de los principios también en Colombia, creo que constitucionales, y que uno también debe como docente como darse un poquito la pelea por ese espacio, ¿sí? Entonces también ahí está la creatividad de uno en lo que yo te digo, creo que sí es necesario la inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Algo que yo he visto, no sé si valga de pronto en la parte de la pregunta, sino es cómo se empieza a incorporar el celular en la clase. Sí, porque al comienzo eso empieza a ser una pelea con el estudiante, sí, de por favor, hay un tema que siempre al inicio nosotros hacemos unos acuerdos de clase donde siempre está estipulado que el celular no se debe sacar, pero tú ves que en el transcurso del semestre el celular aparece. Y es una constante, digamos, en mis cursos aparece, de pronto, entonces es también cómo se empieza a vincular, porque ya es prácticamente una extensión del cuerpo humano y del brazo, entonces es quizás como a partir de ahí, entonces estamos en una clase, alguien dice una palabra, ¿qué significa esa palabra? A veces damos por entendido que conocemos el significado de las palabras y realmente no sabemos ese significado o en ese contexto de la clase a que hace referencia a ese concepto. Entonces ahí es como se incorpora. Entonces, si tú tienes celular, por favor, búscame qué significa esa palabra. Entonces se busca, entonces también es como incorporarlo o empezar a que más allá, darle un buen uso, que sea una herramienta. Entonces eso me parece como clave.
me parece clave siempre dar espacio de contrapregunta al estudiante, ¿sí? Entonces hay una parte en la que, claro, uno de docente pues debe compartir precisamente esa experiencia, ese conocimiento que pues ya ha adquirido, ¿sí? Porque también es la responsabilidad de uno y por eso también está uno siendo contratado. Entonces es socializar unos conceptos teóricos, unas herramientas conceptuales que el estudiante de pronto no las maneja, pero también el estudiante desde su experiencia cotidiana y desde el trabajo en casa, ¿sí? A partir de las lecturas que se dejan previamente, es también, bueno, ¿tú qué piensas sobre eso? Y eso cómo dialoga con su contexto de su barrio o de su universidad o del lugar donde trabajas. Entonces creo que es el diálogo también frente a la realidad que vive el estudiante, para que eso sea más digerible, esas teorías, pues digamos haya una experiencia del diálogo de saberes. Creo que también ahí es como uno de los conceptos a los que debemos recurrir, porque el estudiante tiene un conocimiento, ¿sí? El estudiante no está vacío, y es algo de un poco ir rompiendo el tema del aprendizaje vía memoria, de que uno está aquí y da y solo el estudiante recibe, sino es transformar como ese tipo de relación del profesor con el estudiante, sino el estudiante tiene un conocimiento desde su misma experiencia como sujeto en la sociedad, aparte como estudiante que está asumiendo un programa académico, sea el que sea, y porque tiene una responsabilidad, y es todo el tema de el trabajo autónomo. O sea, sabemos que en las estructuras curriculares hay unas horas que son de clase, pero hay otras horas destinadas a trabajo autónomo. Entonces creo que ahí debe haber como un mayor seguimiento a eso. Creo que ahí como universidad de pronto tenemos un reto, y como profesores tenemos un reto. Ok, profe, muchas gracias. ¿Me confirmas la materia que tú enseñas en trabajo social, Bueno, por favor? yo tengo 8 cursos en este momento. Tengo 2 cursos de política y bienestar. Tengo 2 cursos de sociología. Tengo 2 cursos de electiva, que es guía de formulación de proyecto, y tengo proyecto social. Y aparte, pues tengo a cargo a otras actividades como semillero de investigación del programa. Perfecto, listo. Entonces, tú me decías de la creatividad, me hablabas acerca de la creatividad que cada docente debe tener al momento de enseñarle a sus estudiantes, ¿sí? ¿Cómo manejas tú esa creatividad, o cómo les enseñas, les das a conocer digamos, lo que tú les quieres enseñar? ¿Cómo es lo que de pronto ahí puede ser un poco repetitiva, el hecho de el uso de recursos artísticos. Entonces, por ejemplo, creo que el cine muestra, es como un reflejo de muchos de los temas de la realidad, ¿sí? O de, digamos, muchos de los temas que trabajamos, por ejemplo, en mi clase, la formación del Estado, o problemas relacionados con el Estado, con la política, con la violencia en Colombia, con la asignación y el manejo de recursos, con los derechos humanos. Todo esto, digamos, no son temas nuevos y están siendo trabajados desde distintos frentes. Entonces, la incorporación, digamos, del cine, creo que el cine es una herramienta valiosa y a los estudiantes les gusta. Pero entonces no es que se quede en uno vio la película y muy linda la película, sino analicemos conceptos que hay detrás de esa película, qué realidades, y desarrollar pensamiento crítico. Entonces creo que el arte también permite eso. Relacionar conceptos y categorías de análisis, y también nos permite desarrollar pensamiento crítico y fortalecer en el estudiante opinión, pero opinión desde un argumento, ¿sí? No opinión solo desde lo que me parece que está bien, sino que se logren articular esos 3 elementos. Entonces el cine me parece que es una forma que puede, a partir de una estrategia como Cineforo, el tema de los seminarios alemanes como metodología también, que es, claro, hay unas lecturas, pero tú traes como una tesis, una propuesta en el cual a partir de una mesa de diálogo pues también se exponen, y hay un facilitador, se exponen esos contenidos que trabaja. Entonces creo que también ahí hay otras herramientas, o el cortometraje también, porque bueno, la película es muy larga y a veces las clases no nos dan, y por los temas de los tiempos. Entonces los cortometrajes también, ahora hay muchos videos, o sea que hay muchos desarrollos audiovisuales en términos de todas las herramientas por Prezi, por ejemplo, que te expone, y ya son cosas que todos tenemos acceso, y digamos no es seguir de pronto haciendo la misma presentación PowerPoint,
sino de pronto hacer uso de esto y uno fortalecer conceptos también. Yo creo que sí es importante igual no olvidar, no irnos solo por la herramienta, sino olvidar el concepto, porque a veces se queda uno mucho en la metodología y no profundizó en la parte conceptual, y creo que eso, por lo menos en los estudiantes del trabajo social, es un reto. O sea, a veces no se manejan categorías de análisis, no se maneja el concepto como tal, la teoría. Entonces no podemos olvidar en ese uso de la herramienta, sea el celular, sean las herramientas artísticas, la parte teórica, porque eso sí es lo que hace un proceso de universidad y la academia. Sí, señora. Bueno, profe, bueno, ya después terminando, pues ya para terminar, una de las últimas preguntas, ¿cómo evalúas que esta estrategia de enseñanza sea efectiva para que el estudiante aprenda lo que tú le enseñas? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, yo creo que lo primero también es, desde el mismo diálogo de saberes, y es preguntar directamente al estudiante. Yo creo que cuando los estudiantes también dejar un espacio de la misma clase, ¿sí? Donde uno dice, bueno, ¿qué aprendimos? O sea, yo creo que suena un poco tonto, y, ¿sí? Como, pero ¿usted qué aprendió de esto? ¿Qué le queda de hoy? En una palabra, ¿sí? ¿Qué te quedó? ¿A qué hace referencia? Asociación. El tema de las asociaciones a veces es muy fácil, digamos, ahí evaluar también. Digamos, hay mayor apropiación. Entonces yo creo que la pregunta en un espacio de la clase para preguntar, la pregunta directa del estudiante en el tema también de la retroalimentación en términos, yo siempre les digo, bueno, ¿qué hay por mejorar? ¿Sí? Uno de docente no se sabe todo, y uno está, por lo menos en mi caso, que soy una docente joven, pues uno también está en un proceso de aprendizaje también. Entonces es el hecho de dar ese espacio, ¿sí? El hecho también de generar, digamos, hay unas herramientas también, claro, eso es más vía institucional, pero la universidad tiene unos canales que son para autoevaluación de docentes. Creo que ahí también uno sabe, y es un medidor para uno, ¿sí? Como uno no sabe realmente quién contestó, entonces es un tema también que sí te da un indicador de cómo estás en términos de metodología, de trato al estudiante, de uso de recursos bibliográficos, del manejo del tiempo, la puntualidad de las clases es muy importante. Entonces es que no van, o que solo es el tema de dejar, digamos, actividades por aula. Entonces no, creo que también es el tema de ser consecuente y siempre dejar un espacio de retroalimentación de los estudiantes. Yo creo que es escuchar las voces de ellos en el escenario, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una forma, y uno se da cuenta también, y ahí salen las inconformidades o salen también las cosas positivas. Y el espacio también de dejar, yo creo que siempre al final de cada semestre académico debe darse una sesión de autoevaluación más dialógica, y no tanto por encuestas, o claro, eso es otro instrumento valioso, pero también en el cual haya una retroalimentación más de orden cualitativo. Ok, listo, profe. ¿En algún momento algún estudiante te ha manifestado inconformidad por de pronto el estilo de aprendizaje o la forma? Me han manifestado inconformidad porque dejo mucha lectura. Perfecto. ¿Sí? Entonces, claro, yo también pues debo tener en cuenta que de pronto, claro, el nivel de lectura de los estudiantes actualmente no es el mismo de pronto cuando uno estudió, o no es el mismo en términos de la universidad. Yo salí de universidad pública también, de pronto son distintas formas, son distintas misiones y políticas institucionales. Entonces ahí hubo, digamos, que estaba dejando mucho trabajo. Entonces pues de una u otra forma yo escucho eso. Entonces bueno, ¿cómo buscar otra bibliografía de pronto que trabaje el mismo tema y de pronto sea más corta? ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces yo creo que también, y es eso, yo siempre le digo, díganme las cosas, o sea, como uno no es un ogro, sino hablar, digamos, con tranquilidad. Precisamente ya estamos en un proceso de adultez, entonces también, digamos, uno está dispuesto. Entonces eso creo que es un tema. Las lecturas largas no es una dificultad, digamos, que he encontrado. Creo que están, digamos, siendo más acogidas artículos científicos cortos, no más de 15 páginas. Muchas veces les cuesta leer más, no sé si es que cueste o no, ahí ya está el interrogante, que es una de las cosas que siempre me hago la pregunta. Entonces, artículos cortos, pero que sean sustanciosos en términos de conceptos.
Esa, digamos, es una de las retroalimentaciones, sugerencias que me han dado los estudiantes, ¿sí? El otro tema, en algún momento, claro, yo veía una sociología, doy una sociología que es una asignatura demasiado teórica. Y ahí yo tuve que de una u otra forma poder socializar con la coordinadora, decir, ven, hasta qué punto esta estructura curricular responde a la realidad actual y a las necesidades de los estudiantes de trabajo social, porque te estoy diciendo, son unos autores clásicos de la sociología, Durkheim, Weber, cosas que yo veía que no había interés. Perfecto. Entonces yo decía, ¿cómo poder también que uno pueda sugerir algunas transformaciones a las estructuras curriculares? ¿Sí? Porque claro, tú puedes hacer divertido ver a Durkheim, pero el Durkheim no es tan actual, no es un autor tan actual y que sea pertinente en la formación de hoy, 2019, un estudiante de trabajo social. Entonces, ¿cómo incorporar, digamos, yo decía, la sociología en Colombia? Perfecto. Listo, profesora, eres muy amable, muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces, de esta forma culminamos nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo y la ayuda. Entonces, muchas gracias, feliz día, que estés muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, que estés bien. Bueno, pues ojalá te haya servido.